¿Qué tal comunidad del último huésped? Me llamo Diana y durante muchos años viví en un pueblo pequeño. Ahí construimos nuestra casa, en un terreno grande que mi esposo heredó de sus padres. Él siempre me decía que ahí íbamos a hacer nuestra vida. Al principio no sabía si íbamos a poder con tanto, pero con esfuerzo lo hicimos realidad. Nos tardamos varios años en levantar la casa. Fuimos construyendo cuarto por cuarto, primero lo necesario y luego lo demás. Cuando por fin quedó terminada sentí un alivio y también una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Era una casa bonita y amplia, con 4 cuartos y 2 baños. Uno era para nosotros, otro para cada uno de nuestros hijos, y el último lo dejamos para cuando viniera mi mamá a visitarnos. Era algo que me hacía ilusión, que ella tuviera su espacio. Vivíamos tranquilos. La casa tenía buena luz, el aire entraba por las ventanas y el lugar tenía algo especial. Podías oír los pájaros y ver las estrellas sin que nada te estorbara. Así estuvimos un buen tiempo. Pero todo cambió cuando el hermano de mi esposo se vino a vivir con nosotros. Su llegada fue de un día para otro. Según él, ya no quería seguir en la ciudad. Allá las cosas no le habían salido bien y decidió regresar. Mi esposo le ofreció quedarse en uno de los cuartos de la casa mientras construía algo para él en una esquina del terreno, en una zona algo alejada de la casa principal, donde había más vegetación y varios árboles. No me opuse, porque al final era su hermano y el terreno era de su familia. Pero desde el principio sentí algo raro. No era que me llevara mal con él, simplemente me ponía incómoda. Mi cuñado tenía algo en la mirada, algo que no sabía explicar. Mi esposo me había contado que su hermano trabajaba allá en la ciudad haciendo cosas de brujería, que supuestamente se dedicaba a eso, que le pagaban por hacer trabajos de magia negra. Yo no sabía si creerlo, pero cuando lo vi llegar entendí por qué lo decía. Aunque tenía apenas 35 años, parecía mucho mayor. Su cara estaba seca, tenía ojeras muy marcadas y la piel algo grisácea. Era delgado y alto, casi no hablaba y caminaba con pasos largos pero lentos. Se la pasaba mucho tiempo solo, a veces sentado entre los árboles, otras escribiendo en cuadernos viejos. Le dimos el cuarto que estaba justo al lado del de los niños, porque era el único que quedaba libre. Al principio todo parecía tranquilo. Él casi no hablaba y tampoco salía mucho. Pasaba casi todo el día encerrado o entre los árboles del terreno donde decía que iba a construir su cuarto. Fue en esa misma época que empecé a notar un olor extraño. Al principio pensé que era una casualidad. Lo sentí una noche cuando ya todos estaban acostados. Yo era la última que se quedaba en la cocina, limpiando y guardando lo del día. Me estaba lavando las manos cuando me llegó un olor raro. Me quedé quieta. No venía de la comida, no era gas ni era algo común. Era una mezcla extraña entre miel y carne quemada, muy fuerte pero a la vez dulce. Me hizo recordar una imagen que tengo desde que era niña, cuando una vaca del rancho de mis abuelos se fue por un rayo. Ese mismo olor quedó en el aire durante días. Era denso, caliente, como si se pegara en la garganta. Después lo sentí más veces. En la mañana mientras barría, o al pasar por el pasillo cerca del cuarto donde dormía mi cuñado. También cuando tendía ropa o cuando fregaba el baño. Y ya no era solo yo. Una vez uno de mis hijos preguntó si no olía raro. Otra vez mi esposo arrugó la nariz y dijo que a lo mejor era algo del drenaje. Pero yo sabía que no era eso. El olor ya estaba en todos lados. Entraba y salía sin aviso, a cualquier hora, como si algo lo soltara a propósito. Y lo peor es que cada vez que él pasaba cerca, el olor se intensificaba. Era como si lo trajera con él, como si lo caminara. Yo no decía nada en voz alta, pero por dentro no podía evitar pensarlo. Todo eso había empezado desde que él llegó. No era normal, no podía ser coincidencia. Una noche me desperté de golpe. Eran como las 2 de la mañana. Mi esposo entró de repente al cuarto y cerró la puerta con fuerza. El ruido me sacó del sueño.
y de inmediato supe que algo no andaba bien. Tenía la respiración agitada y en la cara se le notaba un susto que no era común en él. Me senté en la cama y le pregunté qué pasaba. Entonces me dijo algo que no esperaba, que había visto a alguien en la cocina. No entendí bien a qué se refería. Me dijo que se había levantado con sed y fue a tomar agua. Todo estaba en silencio, pero cuando entró a la cocina sintió algo raro, como si el aire estuviera espeso. Alcanzó a ver una sombra encima del techo, justo entre la estufa y el comedor. Era una forma alargada, como una persona extendida de brazos y piernas, sostenida en lo alto, como si se estuviera agarrando con todo el cuerpo al techo. Me dijo que por un segundo pensó que era una ilusión, pero entre más la veía, más clara se le hacía. No era una mancha, era algo más. Y aunque no pudo verle la cara, juraba que parecía una persona, una figura humana. Intentó no hacer ruido. Pensó que tal vez era una sombra reflejada desde afuera. Así que abrió el refrigerador para que la luz alumbrara bien. Y fue justo ahí, con la luz blanca del refri encendida, cuando por el rabillo del ojo vio que la sombra se movía. Rápido, como si se deslizara hacia un lado, y en un parpadeo ya no estaba. Volteó de golpe, pero la cocina estaba vacía. No había nadie, no se escuchaba nada. Fue por eso que regresó al cuarto así de agitado. Me dijo que revisó las puertas y todo seguía cerrado. No había señales de nada. Pero ese momento no se le iba de la cabeza. La forma, la sensación. Me quedé en silencio escuchándolo. No supe qué decirle. Solo le pedí que se acostara y cerrara los ojos. Pero ni él ni yo pudimos dormir bien el resto de la noche. Esa sensación rara, espesa, se había metido con nosotros al cuarto. Y lo peor es que yo también había empezado a sentirla desde que su hermano vivía ahí. Días después empezó lo de los golpes. No eran constantes ni fuertes, pero sí lo suficiente como para despertarme. La primera vez fue de madrugada. Escuché un solo golpe seco, a lo lejos, como si alguien hubiera tirado algo pesado sobre el suelo. Me despertó de repente. Me quedé quieta escuchando, pero no se volvió a repetir enseguida. Pensé que tal vez lo había soñado. Cerré los ojos para volver a dormirme. Entonces sonó otro, esta vez más claro, como si viniera de una parte lejana de la casa. Me incorporé, miré hacia la puerta del cuarto, pero no se escuchaba nada más. Esperé un poco. Cuando ya estaba empezando a quedarme dormida otra vez, sonó el tercero. Fue ahí cuando decidí levantarme. Me puse una bata encima y salí despacio del cuarto. Revisé primero el pasillo, luego fui directo a ver a los niños. Estaban dormidos. Todo parecía en orden. La casa estaba en silencio, pero yo sabía que había escuchado algo. Al volver hacia mi cuarto, justo cuando iba entrando, escuché otro sonido, diferente. No era un golpe seco esta vez. Era como si arrastraran algo en la parte de arriba, en la azotea. Algo pesado que rozaba el concreto lentamente. Sentí como el estómago se me apretó. Volví al cuarto y le hablé en voz baja a mi esposo. Él se levantó rápido y salimos los dos. Subimos con cuidado. Revisamos toda la parte de arriba. No había nada. Ni marcas, ni huellas, ni algo fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Tampoco parecía que alguien se hubiera brincado la barda. El terreno es amplio, pero con cercado alto. Y no se escuchó ni un solo ruido de escape. Nada que indicara que alguien hubiera entrado o salido. Fue entonces cuando él dijo que le iba a tocar a su hermano. Caminó hasta su puerta y dio unos golpes suaves. Tardó unos segundos en responder. Cuando por fin lo hizo, habló desde dentro, con esa voz que a mí siempre me había puesto tensa. Dijo que no había escuchado nada, que todo estaba tranquilo. Lo dijo sin prisa, con un tono tan calmado que parecía que no tenía interés en lo que estaba pasando. Su voz siempre había sido así, rasposa, como si las palabras se le quedaran pegadas en la garganta. Hablaba lento, arrastrando las frases, y eso hacía que uno se sintiera incómodo sin saber exactamente por qué.
A mí no me gustaba cómo sonaba, ni cómo respondía. Siempre tan sereno, como si nada lo tocara, como si todo lo que pasara a su alrededor fuera ajeno a él. Nos regresamos al cuarto, pero ya no pudimos dormir. Los golpes no volvieron esa noche, pero el ruido en la azotea quedó como un zumbido en la mente, como si algo invisible estuviera dando vueltas por la casa. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera, le pedí a mi esposo que por favor se apurara con la construcción del cuarto de su hermano. Ya llevaba casi medio año viviendo con nosotros y las cosas no estaban mejorando. Al contrario, sentía que todo se estaba poniendo más raro. Le dije que no me sentía tranquila, que últimamente lo había notado más tenso, más extraño. Mi esposo solo me escuchaba en silencio, pero yo sabía que algo también lo tenía inquieto. Le conté que en varias madrugadas había visto a su hermano salir al patio. Lo veía por la ventana, caminando entre la sombra de los árboles. A veces se paraba lejos, en la parte más alejada del terreno, donde ni siquiera hay luz, como si esperara algo o como si hablara solo. Me dio miedo decirle todo, pero lo hice. Le dije que en 2 ocasiones escuché un grito feo, algo que no podía explicar. Era como el lamento de un animal, pero con algo humano. Un sonido largo, ronco, como si viniera desde adentro de algo muy grande, como un llanto contenido en una garganta que no es de persona. También le dije que a veces escuchaba pasos en la cocina cuando estaban dormidos, y que más de una vez había sentido que alguien caminaba por el pasillo sin rumbo. Me daba miedo salir a ver. No podía evitar pensarlo. Sentía que su hermano estaba perdiendo el control, que algo le pasaba, que no estaba bien, y yo no quería que eso tocara a mis hijos. Mi esposo se quedó callado un momento. Después me dijo que entendía lo que sentía, pero que su hermano no era una mala persona. Me recordó que era su único hermano, que la vida no había sido fácil para él, que en la ciudad las cosas se le salieron de las manos y que por eso regresó. Pero yo no cambié mi postura. Le dije que no se trataba de tenerle coraje, que simplemente me daba miedo, que era inestable. No me gustaba que durmiera tan cerca de los niños. No sabía qué podía pasar si un día se descontrolaba. No discutimos más, pero desde ese día mi esposo empezó a pasar más tiempo trabajando en el terreno. Se notaba que también quería que su hermano se cambiara pronto. Aunque no lo dijera en voz alta, algo también lo incomodaba. Lo noté en su mirada, en cómo revisaba las cerraduras antes de dormir, en cómo ya no dejaba las ventanas abiertas por la noche. También estaba empezando a sentir miedo. Su cuarto aún no estaba terminado cuando decidió salirse de la casa. Ni puertas tenía. Solo le había puesto unas cortinas gruesas colgadas con alambre. Dijo que ya no se sentía cómodo dentro, que la vibra era pesada. Usó esas palabras, que la vibra de la casa estaba rara. Yo me quedé callada, pero por dentro me molestó. Sentí que lo decía como si nosotros fuéramos el problema, como si en nuestra casa hubiera algo mal. Y no, si alguien trajo algo fue él, pero lo ignoré. Lo único que pensé fue que al menos ya no iba a dormir al lado de mis hijos. Ya no iba a caminar por los pasillos en la madrugada. Ya no iba a estar tan cerca. Fueron días tranquilos al principio. Se sentía un poco de alivio, pero no duró mucho. Una madrugada, todavía con el cielo completamente oscuro, me despertó un sonido raro. Era como el chillido de una gallina, un sonido seco, como entrecortado. Me quedé quieta unos segundos y de nuevo lo escuché. Era como si el animal estuviera sufriendo, como si algo la estuviera desgarrando por dentro. Mi esposo también se despertó. Me preguntó si yo lo estaba escuchando. Era un sonido feo, casi como un quejido, un lamento. Y poco a poco se fue apagando, como si el cuerpo del animal se estuviera quedando sin fuerza, como si se le escapara la vida. Nos asomamos por la ventana que daba hacia el fondo del terreno. Y ahí estaba, una fogata, no muy grande, pero clara. El fuego estaba prendido justo al lado del cuarto de su hermano. A lo lejos se veía su silueta, de pie, muy quieto, como si estuviera mirando el fuego o como si le hablara.
No sabría decirlo bien. Era difícil distinguir los detalles desde esa distancia. Pero lo que más nos impactó fue el olor. Era olor a plumas quemadas. Un olor fuerte, ácido, que llenó la sala y se metió hasta los cuartos. Era imposible que ese olor llegara tan rápido si el fuego estaba tan lejos, pero ahí estaba. Volteé a ver a mi esposo y le dije lo que ya había dicho muchas veces, que su hermano no estaba bien, que no era solo su forma de hablar ni lo raro que se comportaba, que de verdad no me gustaba que siguiera viviendo en la propiedad, porque una cosa era que quisiera ayudarlo y otra que lo tuviéramos tan cerca sin saber qué estaba haciendo. Él no respondió nada, solo siguió viendo por la ventana. El fuego seguía prendido y su hermano no se había movido. Parecía una estatua. Al día siguiente, temprano, mi esposo fue a hablar con su hermano. No estaba enojado, pero sí se notaba incómodo. Le preguntó qué había hecho en la madrugada, qué era ese fuego y por qué se escuchó ese animal gritar así. Su hermano no lo negó. Le respondió tranquilo. Dijo que estaba haciendo un remedio para el dolor, que era algo que le habían enseñado, que no era nada malo, pero no explicó más. Mi esposo se fue a ver la zona donde había estado el fuego. Se acercó al rincón del terreno, junto al cuarto de su hermano. Ahí estaban los restos. Las cenizas todavía humeaban un poco. Había manchas oscuras sobre la tierra y plumas regadas, muchas plumas. No había que ser muy listo para entender lo que había pasado. Cuando regresó a la casa, le dije que ya no podíamos seguir así, que no me gustaba que hiciera ese tipo de cosas en la propiedad, y menos con los niños aquí, y que eso no era sano, no estaba bien. No sabíamos bien en qué estaba metido, pero no era normal que hiciera ese tipo de cosas a escondidas, con fuego, animales y gritos en la madrugada. Nosotros estábamos en el jardín, pensé que no había nadie, pero mi cuñado escuchó todo porque estaba justo en ese momento y reaccionó de inmediato. Se puso tenso, con la mirada dura. Me dijo que esa también era su casa, que tenía derecho, que respetara lo que él hacía. Y lo que más me dolió fue lo último, que ni siquiera era mi terreno, que no me sintiera dueña de nada, que no me confundiera. Las palabras me cayeron como piedra. No me las gritó, pero las dijo con un desprecio que me dejó helada. Mi esposo se quedó en silencio por unos segundos. Luego le dijo que no tenía por qué hablarme así. Desde ese día la relación entre ellos cambió. Ya no hablaban igual. Se notaba la distancia, se notaba el enojo. A partir de ahí, mi cuñado sí dejó de entrar a la casa por completo. Ya no cruzaba la puerta. Si necesitaba algo, lo pedía desde afuera. Yo no me quejé. Al contrario, me sentía más tranquila. Pero sí noté algo nuevo. Desde esa discusión, él me miraba diferente. Como con rencor. Como si le hubiera quitado algo. Como si me guardara coraje. Con el paso de los meses, mi cuñado empezó a cambiar de una forma que ya era difícil ignorar. Se fue apagando, su cuerpo, su rostro, su forma de estar. Ya casi no lo veíamos. Se encerraba en su cuarto y pasaba días sin salir. Solo sabíamos que seguía vivo porque a veces alguien del pueblo nos decía que lo había visto por las huertas, caminando solo. Nunca hablaba con nadie, solo pasaba entre los árboles como si buscara algo. Cada vez que lo veíamos estaba más pálido. La piel se le veía tensa, estirada, y sus ojos se abrían demasiado, como si no parpadeara. En una ocasión lo vi de cerca cuando vino a pedir una manguera. Fue solo un instante, pero me fijé bien. No tenía pestañas, ninguna. Como si se las hubiera arrancado una por una. Me quedé helada, pero no dije nada. Me di la vuelta y entré a la casa, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Una noche mientras dormíamos, mi hija entró a nuestro cuarto. Venía temblando. Me abrazó y me dijo que había alguien en su ventana. Que no lo vio bien, pero que era como una sombra, una silueta oscura, que tenía las manos pegadas al vidrio. Dijo que con los dedos tocaba el cristal, como si quisiera que le abriera. Yo la abracé y le dije que no pasaba nada, que tal vez fue una pesadilla,
pero en el fondo algo me dijo que no lo estaba inventando. 2 noches después volvió a pasar. Mi hija entró al cuarto, otra vez con la cara pálida, los ojos grandes. Dijo que había vuelto, que estaba en el mismo lugar, parado afuera de su ventana. No gritaba ni hacía ruido, solo se quedaba ahí. Tuve que irme a dormir con mi pequeña. 3 días más tarde volvió a repetirse. Ya no lo tomé como un susto normal. Algo estaba mal, ya era demasiado. Esa noche me cansé. Me levanté con coraje, me puse una bata y salí directo al cuarto de mi cuñado. Le toqué la puerta con fuerza. Nadie respondió. Volví a tocar, ahora más fuerte, casi golpeando la madera. Grité su nombre, le dije que dejara de estar asustando a mi hija, que ya estaba harta y que no se lo iba a permitir. No hubo respuesta. Entonces le di una patada a la puerta, que si quería seguir con sus cosas, lo hiciera lejos. De pronto, desde adentro, se escuchó un ruido. No eran pasos, no era una voz, era un sonido extraño, como si alguien hubiera hecho fuerza con la garganta. Un sonido grueso, muy grave. No supe cómo explicarlo, era espeso. Sonaba como el gruñido de un perro, pero más alargado. Y aunque no volvimos a verlo en la ventana, la sensación de que algo estaba mal ya no se fue. Una semana después de todo eso, mi cuñado falleció. No sabíamos nada de él desde hacía días. No salía del cuarto, no se escuchaban pasos ni movimientos. Mi esposo fue el primero en preocuparse. Tocó la puerta varias veces. Llamó por su nombre. No hubo respuesta. Pasaron las horas y la angustia creció. Al final, con ayuda de un vecino, tiraron la puerta. Ahí estaba. No quiero entrar en detalles de cómo lo encontraron. Solo diré que no estaba sobre la cama. Estaba debajo. Como si se hubiera escondido ahí. Como si hubiera intentado meterse hasta el fondo. El olor era insoportable. Era denso, caliente, podrido. Se metía por la nariz y parecía quedarse pegado a la piel. A los pocos minutos ya había vecinos alrededor. Algunos lloraban, otros se quedaban callados. Yo no podía moverme. Recuerdo que no quise acercarme, pero igual terminé viendo. Algo me jaló la mirada sin querer. Fue entonces cuando notamos algo más. No tenía las uñas, ninguna. Todas estaban tiradas alrededor de su cuerpo, como si se las hubiera arrancado una por una. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. La cara estaba muy lastimada, como si se hubiera golpeado contra el suelo o arañado él mismo con desesperación. No sé cómo explicarlo. Fue algo que marcó un antes y un después. Yo preferiría no haberlo visto. Preferiría quedarme con la imagen de cuando llegó al pueblo. No con esa escena tan triste, tan oscura, tan inhumana. Porque lo que vi ahí no parecía ya una persona. Lo más duro fue sentir que todo eso vino de él mismo. No fue un accidente. No fue algo que alguien le hizo. Todo parecía haber salido de dentro. De su cabeza, de su cuerpo, de todo lo que había traído desde que volvió. Sentí un escalofrío tan fuerte que no pude contenerme. Salí del cuarto, caminé unos pasos y vomité al lado de una maceta. Fue algo que mi cuerpo no pudo soportar, no solo por el impacto, sino por el miedo. Por el miedo real de ver lo que puede llegar a ser alguien cuando se pierde completamente. Hasta hoy, esa ha sido una de las cosas más aterradoras que me ha tocado ver. Y fue en mi casa. Después de la partida de mi cuñado, pensé que todo iba a volver a la normalidad, que por fin íbamos a recuperar la paz que tanto habíamos perdido desde su llegada. Pero fue justo después de su partida cuando empezaron las cosas más extrañas en la propiedad, como si algo se hubiera quedado, o como si algo se hubiera liberado. La primera noche fue la más clara. Ya habían pasado unos días desde que lo enterraron. La familia de mi esposo no quiso hacer nada grande, solo lo necesario. Nadie habló mucho durante el velorio. Todos estaban confundidos. Tristes, sí, pero también tensos. Había una sensación de que algo no estaba bien. Yo no dije nada,
pero dentro de mí solo deseaba que todo terminara pronto. Una madrugada me despertaron unos golpes. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero luego se repitieron. Eran toques fuertes, lentos, pesados. Venían de la parte trasera de la casa, donde estaba el cuarto que había usado mi cuñado. Eran tan claros que pensé que alguien había entrado. La puerta era de metal y el sonido rebotaba como si alguien la estuviera tocando desde dentro. Una madrugada me despertaron unos golpes. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero luego se repitieron. Eran toques fuertes, lentos, pesados. Venían de la parte trasera de la casa, donde estaba el cuarto que había usado mi cuñado. Eran tan claros que pensé que alguien había entrado. La puerta era de metal y el sonido rebotaba como si alguien la estuviera tocando desde dentro. Mi esposo también los escuchó. Se incorporó de golpe y me miró. Ninguno dijo nada. Nos pusimos ropa encima y salimos al patio. La noche estaba callada, sin viento, sin perros ladrando. Caminamos hasta el cuarto y nos detuvimos unos metros antes. Todo estaba en silencio. Los golpes ya no se oían. Mi esposo se acercó un poco más, revisó con la lámpara, tocó él mismo la puerta, pero no hubo respuesta. Nadie abrió, nadie salió. Regresamos a la casa sin decir mucho, pero esa noche no pudimos dormir. Sentía que algo había quedado adentro, como si esa habitación ya no estuviera vacía. Después pasó lo del cotorro. Teníamos ese animal desde hacía años. Era un cotorro verde, muy escandaloso, que siempre estaba haciendo ruidos o diciendo las mismas palabras de siempre. Lo teníamos en una jaula colgada cerca de la cocina. Era parte de la casa, una presencia constante. Un día amaneció sin vida, así, sin más. No tenía heridas, no había rastros de nada raro, pero su cuerpo estaba completamente seco, tieso. Lo más raro fue que la noche anterior había estado normal. Estuvo gritando como siempre, comió, se movía de un lado a otro. Y en la mañana siguiente ya no respiraba. Mi hijo fue quien lo encontró. Lo bajé de la jaula, lo envolví en un trapo y lo enterramos detrás del lavadero. Fue un momento muy feo. Días después ocurrió otra cosa. En la esquina del terreno había un árbol grande, viejo, con ramas anchas. Siempre soltaba hojas, pero de a poco. Era algo natural. Pero una mañana amaneció con todo el suelo cubierto. Había hojas por montones, como si alguien hubiera sacudido el árbol con fuerza durante la noche. Mi esposo también lo notó. Era raro. El árbol no estaba seco, pero tampoco era época para que soltara tantas hojas. La forma en que estaban esparcidas parecía intencional, como si algo hubiera pasado por ahí a propósito. No dijimos nada, pero nos quedamos viendo el árbol un rato largo. A todo esto, nuestro hijo mayor empezó a comportarse distinto. Siempre fue un niño tranquilo. Le gustaba ver la tele con nosotros por las noches y después iba a dormir a su cuarto sin problema. Pero desde que se fue su tío y empezaron esas cosas raras, cambió. Se quedaba más tiempo en la sala. Veía la tele, pero no decía nada. Solo miraba fijamente, como si esperara que alguien hablara primero. Y cuando le decíamos que ya era hora de ir a dormir, se quedaba quieto. No se negaba, pero tampoco se levantaba, como si quisiera alargar el tiempo. Una noche me lo dijo. Me miró y con voz bajita me dijo que le daba miedo. Le pregunté qué era lo que le asustaba, pero no me respondió. Solo se encogió en el sillón, con los brazos cruzados. Me pedía que lo acompañara, que me quedara un rato. A veces me decía que escuchaba cosas, o que la ventana crujía como si alguien la tocara. Yo le decía que era el viento, pero ni yo me lo creía. Lo miraba a los ojos y sabía que algo le estaba pasando. Y lo peor era que yo también lo sentía. Que había algo en esa casa que no se había ido con mi cuñado. Algo que había empezado con él, pero que ahora estaba buscando quedarse. Y no sabíamos cómo sacarlo. Yo siempre he sido muy devota de la Virgen de Guadalupe. Desde niña me enseñaron a pedirle con fe y a confiar en ella.
En los peores momentos de mi vida siempre me aferré a su imagen. Por eso, cuando todo empezó a sentirse raro en la casa, no dejé de rezarle. Cada noche, antes de dormir, me sentaba al borde de la cama y le pedía que protegiera a mi familia, que cuidara a mis hijos, que alejara todo lo malo que hubiera quedado en el terreno. Una mañana que los niños estaban en la escuela y mi esposo se había ido a ver unos asuntos con uno de sus compadres, me quedé sola. Era temprano, el sol apenas empezaba a calentar. Pensé que era buen momento para limpiar bien la casa. Había estado posponiendo la limpieza del cuarto donde antes dormía mi cuñado, ese que estaba junto al de los niños cuando todavía vivía con nosotros. No me animaba a entrar. Siempre que pasaba por ahí sentía una presión en el pecho, pero ese día me decidí. Entré con el trapeador, una cubeta con agua limpia y unas botellas con cloro y pinol. Apenas crucé la puerta, lo sentí. El mismo olor de antes, dulce y espeso, como miel con algo quemado. Lo reconocí de inmediato. Me quedé quieta un segundo. Tragué saliva. Me dieron ganas de salir, pero me obligué a seguir. Me repetí que ya estaba sola, que ya no podía hacernos daño. Me apuré, abrí las ventanas, moví las cosas, saqué las cobijas viejas. Quería acabar lo más pronto posible. Me concentré en trapear una de las esquinas del cuarto, al fondo, cerca de la base de la pared. Estaba agachada, con la espalda hacia la puerta, cuando sentí algo. No fue un ruido, fue como una presencia, como cuando sabes que alguien te está viendo. Alcé la mirada un poco, solo lo justo para ver por el rabillo del ojo. Y ahí estaba, en una esquina del cuarto, de pie, recargado contra la pared, había alguien. Mi cuerpo se quedó helado. Era él, era su figura, la misma postura, la cabeza agachada, caída hacia un lado. Los hombros encorvados, las manos sucias, cubiertas de algo seco como lodo viejo. La piel se le veía agrietada, pegada a los huesos. No me atreví a moverme, no parpadeé. Me quedé pegada a la pared, respirando fuerte. Lo único que hice fue gritar, un grito fuerte, desesperado, uno tras otro. Gritaba el nombre de mi esposo, de mis hijos, de cualquiera. No podía dejar de mirar esa cosa. Era su cuerpo, su silueta, no tenía ninguna duda, pero no se movía. Solo estaba ahí, como esperándome, como si hubiera vuelto a buscar algo. Después de varios segundos no aguanté más. Corrí hacia la sala. No volteé. No quise confirmar nada. Solo quería salir de ahí. Me temblaban las piernas. Sentía que si me caía no me iba a poder levantar. Llegué a la puerta, la abrí como pude y salí directo a la calle. Ni siquiera cerré la casa. Aunque todavía faltaban horas para que salieran, me fui a la escuela por mis hijos. Llegué antes, me senté en una banquita y me quedé esperando. No podía volver sola. No quería estar ni un minuto más dentro de esa casa. Tenía el corazón acelerado y la garganta seca. Sentía que si decía algo me iba a romper. Ese día no se lo conté a nadie, solo abracé a mis hijos cuando salieron. Y al regresar, evité mirar hacia ese cuarto. Esa misma noche, cuando los niños ya estaban dormidos, le conté a mi esposo lo que había pasado en el cuarto. No quise guardármelo más, le dije todo. El olor, la sensación, la figura parada en la esquina. Le hablé con detalle, sin exagerar, pero sin suavizar nada. Él me escuchó en silencio, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Al terminar me dijo que no era la primera vez que algo lo hacía sentir incómodo. Fue ahí donde por fin hablamos en serio de todo lo que estaba pasando. Quedamos de acuerdo en que ya no podíamos seguir ignorando las cosas. Ese cuarto no podía seguir ahí como si nada. Le dije que lo mejor era quemar todo, que prendiéramos fuego a ese cuarto, que lo borráramos de la casa como si nunca hubiera existido. Le dije que yo no podía seguir viviendo con eso pegado a las paredes, que cada vez que pasaba por ahí sentía como si algo me respirara en la nuca. Mi esposo me dijo que no era necesario quemar el cuarto completo,
que solo iban a sacar y quemar las cosas de su hermano, que con eso bastaba. Pero aceptó que él también ya estaba inquieto. Me confesó que en varias ocasiones, mientras caminaba por la propiedad, había sentido algo raro, como si alguien lo siguiera. No era un presentimiento cualquiera. Me dijo que lo sentía cerca, tan cerca que podía distinguir el peso, como si algo lo vigilara en cada paso. Me contó que una vez, mientras limpiaba alrededor de un tamarindo grande que tenemos en la parte trasera del terreno, le pasó algo extraño. Estaba recogiendo ramas secas cuando sintió que alguien lo miraba. Alzó la vista por instinto y juraba que entre las ramas, arriba, alcanzó a ver una cabeza. Fue un segundo, solo un segundo. Como si alguien estuviera trepado y se hubiera asomado rápido. Dijo que no vio una cara clara, solo la forma, el movimiento, algo entre la sombra de las hojas. En ese instante sintió como el pecho se le apretó, como si la respiración se le cortara. Dijo que sus piernas se le doblaron, que se agarró del tronco para no caer. No me lo había contado antes porque no quería asustarme, pero ya no podía guardárselo. Le dije que lo que fuera no tenía derecho a quedarse, que no lo íbamos a permitir y que no íbamos a dejar que tocara a nuestros hijos. Él me miró, todavía con el rostro tenso, pero asintió. Decidimos que al día siguiente íbamos a sacar todas sus cosas del cuarto, todo. La ropa, las libretas, las botellas raras, los objetos que tenía guardados en esas cajas de madera que nunca quise abrir. Iban a ir directo al fuego. Sin revisarlas, sin tocarlas más de lo necesario, no íbamos a dejar nada. Después de todo eso, las cosas no se detuvieron. Al contrario, fue como si algo se empezara a meter poco a poco dentro de la casa, ahora sin esconderse, como si ya no tuviera que fingir. Una mañana nuestro hijo amaneció con una tos rara. No era fuerte, pero tampoco era común en él. Pensamos que era por el clima, porque había hecho frío en la madrugada. Le dimos té, lo abrigamos más y lo mandamos a la escuela. Pero al día siguiente la tos ya era más seca, más profunda. Y esa misma mañana, cuando intentó hablarnos, ya no pudo. Movía los labios, pero no salía nada. Nos asustamos. Mi esposo lo llevó con el doctor del pueblo. Lo revisó, le dio medicamento y le dijo que lo mejor era que guardara reposo, que no se esforzara, que eso se iba a ir en unos días. Así lo hicimos, pero no mejoró. Primero fue la fiebre. Por las tardes el cuerpo se le ponía caliente, pero sus manos estaban frías. Luego vinieron los dolores. Se quejaba de los brazos, de las piernas. Decía que todo le dolía, que no podía estirarse bien. Lloraba bajo las cobijas, y yo solo podía abrazarlo y decirle que ya iba a pasar. Pasábamos las noches en vela. Yo no me despegaba de su lado. Me quedaba sentada en una silla al lado de su cama. A veces me recargaba un poco y me quedaba medio dormida, solo para despertar de golpe cuando lo oía moverse. No se despertaba gritando, pero se agitaba mucho. Respiraba rápido. Movía las piernas como si estuviera corriendo. Se le notaba el miedo en la cara. Una vez quise levantarlo para calmarlo y fue como si estuviera hecho de trapo. Su cuerpo se sentía flaco, sin peso. Una noche me quedé dormida de lado, agarrándole la mano. No sé cuánto tiempo pasó, pero juro que cuando abrí los ojos vi algo sobre él. Era una sombra, como una figura negra, encorvada sobre su pecho. No me atreví a moverme, solo parpadeé una vez. Cuando abrí los ojos de nuevo ya no había nada. Me dije que quizá fue el sueño, que estaba muy cansada, pero dentro de mí lo supe. Empecé a rezar más seguido. Me sentaba junto a él y con el rosario en la mano le pedí a la Virgen que lo protegiera, que no dejara que nada se lo llevara, que me lo dejara, porque eso sentía, que algo venía a quitármelo. Y entonces empezaron los sueños. Una mañana nuestro hijo despertó con mejor ánimo. Se le veía débil, pero habló. Me dijo que había soñado con monedas de oro, muchas, que estaban brillando debajo de la tierra.
que él las había visto, que eran de su tío. Me lo dijo con una naturalidad que me dejó sin palabras. Pero el sueño se repitió. 2 días después, de nuevo, me dijo que soñó lo mismo, que las monedas estaban enterradas, que su tío le decía que eran suyas, que nadie debía tocarlas, que estaban ahí, cerca, que lo llevaban a verlas. Yo solo lo abracé. Le dije que no pensara en eso, que eran cosas del sueño, pero por dentro me sentí helada. No era posible que hablara de su tío con tanta claridad. No era normal. Era como si él estuviera ahí, todavía, como si su alma no se hubiera ido, como si, en vez de descansar, se hubiera aferrado a esta tierra, a algo que no le correspondía. Y por primera vez sentí que esto no era solo una presencia, era un vínculo, una cadena invisible que había quedado entre nosotros, y era mi hijo el que más la estaba cargando. Después de varios días con el sueño del oro repitiéndose, no aguantamos más. Algo dentro de mí necesitaba confirmar que todo seguía siendo solo una sospecha. O al menos eso quería creer. Le dije a mi esposo que buscáramos, que si nuestro hijo estaba viendo algo, si realmente soñaba con monedas enterradas, entonces había que asegurarnos de que no fuera verdad. Pero yo ya lo presentía. Ya nada me parecía una simple coincidencia. Comenzamos a revisar el terreno, especialmente alrededor del cuarto donde había vivido mi cuñado. Yo ya no quería nada de ese hombre cerca de mi casa, nada que me recordara lo que nos dejó. Caminamos por horas, observando la tierra, revisando debajo de árboles, cerca de las bardas. Fue un día entero de calor y silencio. Mi esposo también se notaba tenso. Él no hablaba mucho, pero sus ojos iban atentos, como si ya supiera qué buscar. Esa tarde no encontramos nada, pero al día siguiente, muy temprano, volvimos a intentarlo. Y fue entonces, al borde del mediodía, cuando lo vimos. Era una zona donde casi nunca caminábamos, detrás de uno de los árboles más viejos, medio escondido por unas ramas secas. La tierra tenía un color diferente, como si la hubieran removido tiempo atrás. Estaba más suelta, más blanda. Nos quedamos mirando en silencio por unos segundos. Luego él fue por una pala. Escarbó con cuidado, apartando capa por capa. La tierra caía húmeda y pesada. No dijimos ni una sola palabra. A los pocos minutos la pala golpeó algo duro. Seguimos con las manos. Y ahí estaba. Una caja pequeña, de madera oscura, vieja. No tenía cerradura, solo una tapa encajada. La sacamos con cuidado. Estaba cubierta de lodo reseco y raíces delgadas que se le habían enredado. Cuando mi esposo abrió la tapa, su cara cambió por completo. Eran monedas. Monedas viejas, de oro, cubiertas de tierra, algunas pegadas entre sí. Había muchas. No sabría decir cuántas, pero en ese momento no pensé en el valor. Pensé en mi hijo, en sus sueños, en sus palabras exactas. Las monedas están enterradas, son de mi tío. Vi a mi esposo con una expresión que no le conocía. Era como si hubiera encontrado un tesoro de película. Como si de pronto el miedo se hubiera hecho a un lado y solo quedara el brillo del oro en sus ojos. Pero yo no sentí nada de eso. Al contrario, sentí náusea, sentí rabia, sentí miedo. Le dije que eso no era nuestro, que no debíamos tocarlo, que no teníamos por qué quedarnos con algo que claramente no era parte de nuestras vidas, que eso era maldad pura. Porque todo lo que había venido de su hermano, todo lo que había traído y dejado atrás, había sido oscuro, enfermo, retorcido. Nada bueno, nada limpio. Le pregunté cómo era posible que nuestro hijo supiera de ese oro. ¿Cómo podía haberlo soñado si nadie nunca lo mencionó? Si ni nosotros sabíamos que estaba ahí. Como si desde donde fuera que estuviera, su tío siguiera hablándole, metiéndose en su cabeza. Mi esposo no dijo nada. Solo miraba las monedas, luego a la caja, luego al agujero. Finalmente la volvió a tapar. Cubrimos todo con tierra otra vez. No sabíamos qué íbamos a hacer con eso todavía, pero por lo menos sabíamos que existía.
y que no era un invento de un niño enfermo. Esa tarde no cruzamos muchas palabras, pero en el fondo yo sabía que mi esposo había sentido lo mismo que yo. Mi marido decidió que lo mejor era tirar las monedas al mar. No me dijo a dónde iba exactamente, solo me avisó que necesitaba hacer algo, que tenía que hacerlo solo. Llevó la caja envuelta en trapos viejos y se fue temprano, sin decir una palabra más. Cuando regresó esa noche, su ropa tenía olor a sal y viento, y sus manos estaban frías como si hubiera soltado algo pesado. Me dijo que ya estaba hecho, que lo había lanzado al agua lo más lejos posible de la orilla, que vio cómo se hundía, cómo desaparecía entre las olas. Y por extraño que parezca, desde ese momento algo cambió en la casa. No era como antes, no era como cuando su hermano todavía no había vuelto al pueblo, pero sí se sentía más tranquila. El ambiente se volvió más ligero, como si el aire circulara mejor, como si esa tensión pegada a las paredes empezara por fin a disolverse. Incluso los niños lo notaron, empezaron a dormir mejor. Nuestro hijo ya no se agitaba por las noches ni hablaba dormido. Poco a poco fue recuperando el color de la piel y la fuerza en los brazos. Ya no mencionaba los sueños, era como si se hubieran despegado de él, como si por fin alguien le hubiera cerrado la puerta. Yo también empecé a respirar diferente, pero hay cosas que no se borran. Por más que intente, la imagen de mi cuñado debajo de la cama nunca ha salido de mi cabeza. Es un recuerdo que quedó grabado, fijo, como si se me hubiera tatuado por dentro. No puedo dejar de ver sus manos, su cara lastimada, su cuerpo encogido, y aunque nunca sabremos por qué hizo lo que hizo, siento que de alguna forma, al fallecer así, quiso quedarse. No sé en qué estaba metido, pero mi corazón me dice que era algo oscuro, algo que no venía de este mundo. Porque arrancarse las uñas, vivir rodeado de sombras, guardar oro enterrado, eso no es normal. A veces pienso que quizá era parte de una secta o de algún culto, algo que lo consumió por dentro y lo transformó en eso que vimos al final. Eso ya era otra cosa. Y aún con todo, agradezco que mi familia esté bien, que mi hijo se haya recuperado, que mi esposo haya tomado la decisión correcta. No sé si lanzarlas al mar lo liberó, pero algo cambió, y eso me basta para creer. Todas las noches al apagar las luces, me siento frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y le pido lo mismo: que me cuide, que me proteja, que no deje que nada vuelva a tocar a los míos. Rezo por mis hijos, rezo por mi esposo, rezo para que el miedo no regrese. Y aunque a veces siento que la oscuridad todavía ronda de lejos, me aferro a la fe. Porque si algo aprendí de todo esto, es que no todo se puede explicar, pero sí se puede resistir. Y yo decidí resistir, por ellos. Un nuevo video para nuestra hermosa comunidad de huéspedes. Mucho éxito en sus planes para esta semana. Recuerden siempre la actitud muy positiva. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.